Bienvenidos a Historias con Apellido, el videopodcast patrocinado por Catégora, promotora líder en el sector living con un propósito: invertir para dejar un legado. Un podcast impulsado por las principales asociaciones territoriales de la empresa familiar. ¿Podemos decir que los conflictos enseñan? De eso quiero hablar hoy con Natalia Oliver, de Grupo Enol, para que nos cuente cómo superar las crisis sin romper la familia. Natalia Oliver, Grupo Enol, bienvenida. Es un placer tenerte aquí porque además creo que vuestra empresa, Enol, el Grupo Enol, ha pasado por momentos de conflicto, enseguida hablaremos de ello, ¿no?, que pueden servir de ejemplo para las personas que están siguiendo este podcast que patrocina Catégora, ¿no? Momentos que fueron muy difíciles, ¿no?, que casi destruyen la familia, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Pedro. El placer es mío. Y sí, una empresa familiar tiene ese componente empresarial y ese emocional que, si muchas veces no están estables y alineados los dos, pueden pasar momentos de penurias, ¿no?, en ese sentido. Sí. Yo imagino que eso es lo que os ha llevado pues a crear unos ciertos protocolos. Ya hablaremos de ello, pero como inicio. Es decir, habéis tenido que hacer frente con mucha lógica, con mucha intencionalidad a todo lo que ocurre para que la empresa siguiera adelante, ¿no? El sentido común es fundamental, sí. Sí, luego hablaremos de lo que ha hecho cada uno para que las cosas vayan mal, tampoco con una precisión absoluta, ¿no? Pero sí aquellas equivocaciones, aquellos errores que han hecho que una familia de empresarios termine mal, ¿no? Y también lo que habéis hecho otros para que esa empresa se reconduzca dentro de lo que es la familia, ¿no? Pero antes que nada, sí nos gustaría saber qué es el Grupo Enol. Cuéntanos. Bueno, pues Grupo Enol es una empresa familiar, es un grupo inversor familiar de cuarta generación que comienza nuestro bisabuelo en los años 30 de una forma muy llana, con la producción y comercialización de semilla. Continúa más o menos 30 años después con nuestro abuelo, que él pone una planta de secado de forrajes para la exportación y producción animal. Natalia, ¿y cómo es eso de que una empresa pasa del forraje, del sector de las semillas, a ser una compañía de energía eléctrica, de producción de energía eléctrica y además importante, ¿no? Pues fue, yo creo, otro tema de superación que tuvimos en la familia, y por un tema de ahorro de costes hacen una planta de cogeneración de gas para subastecer un poco todo ese coste que teníamos. Y bueno, es la primera vez que conocemos el megavatio, porque además de ser más competitivos en el mercado para el secado de forraje y comercializarlo en el mundo agro, nos damos cuenta que sobra energía, ¿no?, de la planta. Y entonces lo volcáis en la red. Eso es, lo volcamos a la red. Además se pagaba religiosamente a un coste fijo. Y bueno, es la forma en la que conocemos el megavatio. En ese momento en Navarra siempre ha sido una comunidad pionera en la energía y bueno, pues eso nos hizo que en el año 94 ponemos la primera torre de medición de recurso eólico, y a partir de ahí comenzamos con la eólica. Y a partir de ahí la producción en general, la empresa empieza a ir de maravilla, ¿no? Sí. A partir de ahí yo creo que son mi padre y mis tíos los que hacen el grupo empresarial que soy. Hasta entonces, bueno, pues eso, veníamos un poco de ese mundo agro, que hoy esa empresa la seguimos manteniendo, es algo que también nos hace mucha ilusión. Y bueno, y luego ya ha derivado en todo lo que hoy es el Grupo Enol, que hoy el 80% de nuestra facturación más o menos proviene de la energía eólica. ¿No? Sí. Uy, pero llega un momento en que el éxito se traduce en conflicto, ¿no? Sí. Pasa en muchas empresas, que dicen que la empresa familiar tiene una cosa muy buena, que es la familia. Pero hay otros detractores que dicen que lo peor de la empresa familiar es justamente la familia. Sí, ¿Qué es lo que pasó? Natalia, cuéntame, para que en un momento determinado todo aquello que iba bien se tornase en conflicto familiar. Yo creo que llega un momento que todas las compañías se tienen que profesionalizar, hay que seguir avanzando porque o avanzas o mueres, ¿no? Y en ese momento de profesionalización entraron en el Consejo de Administración unos consejeros externos que yo creo que lejos de unir más a los hermanos y de bregar a lo mejor hacia el mismo camino, pues hubo unas cosas Pero que... había desacuerdos entre los hermanos acerca de qué debían hacer o no esos consejeros, ¿no? ¿Ellos tenían derecho a voto, los consejeros? Sí. O sea, que eran decisorios. Sí.
No eran accionistas, pero ¿no? eran decisores. Eran decisores, aún no poniendo dinero Eso en la es, empresa, ¿no? eso es. Y bueno, pues lo que parecía que funcionaba bien, porque además, bueno, pues eran personas influyentes, eran personas que nos iban a ayudar a ver nuevos retos, nuevos negocios, a seguir diversificando, a seguir metiéndonos en países a lo mejor en los que todavía nosotros no habíamos podido llegar y bueno, lo que parecía un apoyo empezó convirtiéndose en discrepancias entre los hermanos. Pues unos apoyaban a unos apoyaban a otros. Los hermanos en ese momento estaban creciendo, digo los hermanos, mi padre y mis tíos, Sí, que bueno, en la oficina los llamamos, en casa los llamamos así. Los bueno, hermanos. los llamamos Sí. los Big Four, si te digo la verdad. ¿Cómo le llamáis? Los Big Four. Los Big Four. Porque la verdad que son 4 grandes. 4. Sí. Y bueno, pues y tuvieron muchas discrepancias en ese momento que no supieron posar, que no supieron hablar entre ellos cuando muchas veces hay una comunicación que no es fluida y toda la vida la habían tenido fluida. Se dejaron ahí un poco llevar por ese día a día y esa vorágine. Y yo creo que es lo que les empezó a romper entre ellos. Y los consejeros externos suelen funcionar muy bien. Y muchas veces para dar esos pasos en firme y profesionalizar las compañías son imprescindibles. A nosotros no nos funcionó bien. Yo me pregunto cómo una familia, yo pertenecía a una empresa familiar muy pequeñita, pero en un momento determinado surgen los conflictos. A veces, yo no sé si es por una cuestión de egos también, ¿no? O sea, de quien quiere mandar más o quien cree que el otro trabaja menos, sí. cosas de este tipo, ¿no? ¿Fue así también con vosotros? Sí, fue así también. Sí, ¿pero qué pasó? Pues perdieron el norte en ese sentido. Yo creo que muchas veces, no sé si también por temas de egos malentendidos, de lo que me ha dicho ese consejero, que me lo he creído, que yo tengo que ser más o que, pues muchas veces yo creo que esto hace que te alejes a lo mejor de lo natural, de lo normal y de lo que todos debemos de luchar, ¿no? Que es por un objetivo común, que es la compañía, olvidándonos de los objetivos personales. El objetivo personal que tenemos los primos hoy es uno, ¿no? Y es esa compañía. Entonces, que salga adelante, sí. Que salga adelante. Pero ¿cuáles son los elementos que producen la fricción? Por ejemplo, yo trabajo más que tú. Sí, eso se dio. El sueldo de alguien es demasiado superior para lo que hace la compañía. También se dio una ocasión en la que el consejero delegado, pues a lo mejor pues pensaba que por ser consejero delegado tenía que tener mayor salario. Que probablemente eso tenga que ser así hoy, pero ellos venían también de todos somos iguales. De todos somos iguales, efectivamente. Entonces esa cultura, cambiarla, no estaban preparados. Porque nunca nosotros, además los primos, no hemos criticado quién tiene razón, quién no. Creo que en ese sentido lo que hemos hecho bien es respetarles mucho, quererles mucho, aguantarles mucho desde el buen sentido de la palabra, con la generosidad que luego ellos nos han devuelto, ¿no? Creyendo en nosotros. Y en ese sentido les hemos respetado mucho, ellos tenían sus normas y es que eran suyas. Y nosotros lo que hemos hecho después pues es precisamente otra cosa, ¿no? Es precisamente intentar avanzar con las cosas ordenadas cuando nos llevamos bien, porque al final las crisis cuando pasan, si no tienes las cosas ordenadas, si no te has anticipado, yo creo que eso es lo que hace que luego no estés preparado en afrontar, ¿no? ¿Hubo algún fracaso no comprendido por parte de la familia que llevara también a la confrontación? Bueno, muchos, sí, yo creo que muchos. Al final, el día a día, cuando van pasando los días y te vas alejando cada vez más en cuando estás en una estabilidad empresarial, pero la estabilidad emocional de alguna manera no va alineada, yo creo que ahí también se rompe mucha brecha. Y como decías antes, al final la empresa familiar, ese componente, ¿no?, que tenemos todos dentro es muy importante y hay que cuidarlo. Y quizá no se cuidó en ese momento demasiado. Cuando ocurre algo así, cuando hay un momento de confrontación dentro de una empresa familiar, pienso, no sé si es así, pero corre más peligro la familia que la propia empresa. No sé si es así, ¿no? La empresa también, lógicamente. En tu caso, ¿qué viste con más capacidad de venirse abajo, la familia o la empresa? Primero fue la familia, sin duda. Sin duda, nosotros dejamos hasta de celebrar las Navidades juntos. O sea, antes celebrabais las Navidades juntos. Toda la vida, vamos. Mi padre y mis tíos es que eran uña y carne. De hecho, lo que nosotros tenemos hoy ya en la 4ª generación es el pozo que nos han dejado ellos. Ellos estaban juntos, bueno, para que te hagas una idea, mi padre y uno de mis tíos es que iban a la peluquería juntos. O sea, no entendían la vida uno sin el otro y los 4 igual, ¿no? La unión hace la fuerza, nos han dicho toda la vida. Y es algo que nos han dejado pozo a nosotros y por lo que hemos continuado. Pero ellos realmente lo pasaron mal, realmente hoy siguen pasándolo mal porque todavía hay
cierta brecha emocional, aunque hoy ya hemos recuperado la estabilidad empresarial. ¿Crees que hay cosas que son insuperables entre Sí. ellos? ¿Que nunca las van a superar? Sí. Sí, porque además yo creo que siempre esperas un perdón o algo que quizá no llega porque la otra persona a lo mejor está esperando simplemente lo mismo. Claro, yo no me imagino, la verdad, por eso estás aquí, Natalia, para que nos ayudes a entender cómo superar un conflicto de este tipo, porque cuando algo así llega, cuando llegan a no hablarse, aquí hay incluso un poco de odio, fíjate, donde hubo tanto amor antes, ¿no? Sí. Eso a veces, pues uno piensa que es imposible, que eso destruye la empresa para siempre, ¿no? Y por eso nos gustaría saber qué es lo que habéis hecho, los descendientes de estas personas que antes se llevaban tan bien y luego tan mal, para superarlo todo y para que la empresa fluya y que vaya mejor. Porque entiendo que va mejor. Sí, ¿no? total. Es decir, ahora sois los primos, los hijos. Ahora somos los primos. Los hijos de aquellos hermanos que en un momento se amaban y luego se odiaban, los que ponéis en marcha todo. ¿Cómo lo hacéis? Antes de ser nosotros han sido ellos, porque al final son ellos los que tuvieron esa fuerza y esa generosidad de dar un paso para atrás y pensar una vez más en la importancia que tenía la empresa y la familia para ellos. Yo creo que si no, además no hubieran dormido tranquilos y se les ocurrió una figura que probablemente no sea un caso de libro a estudiar, pero que a nosotros nos ha funcionado y que ha sido ideal. Que es que, bueno, mi primo Gonzalo y mi hermano entran en 2012, cuando está toda la vorágine. En ese momento, además, incluso en la empresa, en tema de proyectos estábamos bastante parados porque no había estabilidad. Y son Diego y Gonzalo los que entran en 2012 y en 2014 se convierten en directores generales mancomunados. Vamos, el primero, ¿qué edades tenían? Tenían 26 y 27 años. 26 y 27 años. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo es recogido por los cuatro grandes? ¿Cómo es recogido por todos vosotros? ¿Y cómo se pone en marcha? Es decir, ¿y en qué momento empecéis a ver que eso puede tener éxito? Porque eran muy jóvenes, has dicho 26 y 27 años, ¿no? Además, recién llegados de Londres, o sea, pues unos chavales normales, sí que habían hecho un máster en el sector energético y uno entra en el departamento jurídico y otro entra en el departamento financiero, que básicamente en ese momento es lo que sabían hacer. Y entonces se encuentran con todos estos problemas que estaban teniendo nuestros padres y que relación ya era muy, muy dura, había mucho daño y estaba empezando a verse también dañada la compañía a nivel profesional. Y entonces ya ahí es cuando Diego y Gonzalo tienen que hacer ese papel que estábamos comentando de despachos, de hablar unos con otros, oye, nos está saliendo esta oportunidad, vamos para adelante, no vamos para adelante. Nuestros padres además son personas que son empresarios natos, o sea, es que se la han jugado toda la vida, están acostumbrados incluso a empezar de nuevo. Buenos empresarios. Muy buenos, muy buenos. La verdad que en ese sentido, o sea, para nosotros es que siguen siendo un ejemplo, ¿no? En muchísimas cosas. También en lo personal, ¿eh? También hemos aprendido muchísimo de ellos en lo personal, a pesar de que han tenido sus complicaciones. Pero yo creo que todos los errores que se cometen para los que venimos detrás no dejan de ser aprendizajes. Y establece una serie de puntos de partida. Exacto. Una especie de pacto de socios. Yo creo que además es a mi padre, yo creo al que se le ocurre decir, oye, necesitamos una figura que nos desbloquee, porque en ese momento pues estaban más o menos 2-2, hablándolo un poco a bote pronto, y estaban bloqueados. Entonces muchísimas decisiones no se ponían de acuerdo porque, bueno, pues 2-2 no había un desempate, ¿no? Entonces se le ocurre que enseguida el resto de tíos estuvo súper de acuerdo y eran Diego y Gonzalo de ser como una sola persona. Esa es la dirección general mancomunada, ¿no? Entonces uno sin el otro no... ¿Y cómo lo hacen? ¿Se encierran hasta que no llegan a una solución, no salen? Pues es que es curioso porque son dos personas muy distintas que se complementan muy bien y la verdad que yo creo que han sido el punto de lanza para luego lo que hoy es Enol. Pero en estos momentos tu padre y tus tíos siguen formando parte de la compañía en algún sentido, ¿no? Sí, ellos son en la Junta General, son los accionistas únicos al 25% cada uno y sí que en el Consejo de Administración hay un quinto voto dirimente que son Diego y Gonzalo, que nunca se ha utilizado. La verdad que es una figura que yo creo que ha tenido tanta fuerza por sí sola que a lo mejor no se ha tenido que utilizar ya en momentos de echar para adelante, ¿no? Un negocio u otro. No quisiera ingerirme demasiado en lo que es la vida privada tuya, de tu familia, tu padre, de los hermanos de tu padre, pero creo, he escuchado, que en algún momento se produjo un conflicto
a partir del sueldo que, por ejemplo, tu padre creía que tú debías cobrar, ¿no? Sí, sí. Pero ese fue el punto de inflexión, ¿o no, para nada, eso fue ¿Pero qué muchísimo ocurre? más tarde. Porque habéis recurrido incluso a una empresa externa. Sí, todavía, ¿no? sí. ¿Para qué? ¿Por qué se recurre a una empresa externa? ¿Y cuál es la función de esa empresa externa? Pues mira, cuando ya vamos decidiendo que la siguiente que le sigue soy yo, y eso había que ordenarlo, esa profesionalidad y ese anticiparse a los problemas cuando parecía que ya volvíamos a estar bien, yo creo que es la clave en una empresa familiar, ¿no? Arreglar las cosas antes de que venga una crisis y anticiparse a eso. Y probablemente sea lo que salve, ¿no? Cuando hay momentos de crisis, que las cosas estén ordenadas. Recurrimos a una empresa que es la que nos pone a nosotros los sueldos, que es la que nos valora, que es la que, un poco huyendo de ese qué va a decir mi padre o qué que puesto. no tengáis vosotros que pelearos sobre lo que gana uno, lo que gana el otro, sino que sea una empresa quien lo haga. Al final a nosotros una empresa es la que nos dice, según nuestro currículum, el puesto a desempeñar y la experiencia que tenemos, lo que vamos a cobrar, y se nos revisa cada 3 años. Si tienes un cambio sustancial de puestos, sí que puedes pedir una revisión antes, pero la verdad que la hemos tenido los primos y no la hemos pedido antes de los 3 años. Claro, yo siempre he sido trabajador por cuenta ajena, ¿no? No me he tenido que plantear eso, pero me veo como desdibujado, no me veo a mí mismo en absoluto diciéndole a un compañero que está en la misma compañía que yo, de la que somos socios, lo que debe cobrar él y lo que debo cobrar yo. O sea, es una cosa Exacto. que Al me final, parece... Claro, eso crea un conflicto, por lo pronto, incluso simplemente con la idea de plantearlo. Justo, ¿no? justo. Puede crearlo, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos haciendo nosotros, anticiparnos a las cosas que lo puedan crear. Bueno, pues cuéntame cómo funciona esa empresa que le podríamos llamar mediadora. Mediadora en algún sentido, ¿no? Sí. ¿Cuál es su función? ¿Cuándo se reúne con vosotros? Si lo hace de una vez al principio y estáis todos de acuerdo. ¿Cómo se produce todo eso? Pues mira, eso es una iniciativa que traen Diego y Gonzalo, como tantas otras buenas que traen para poner paz, porque les tocó a ellos entrar en la vorágine de los padres. Fueron ellos los que se tragaron esos momentos duros entre los hermanos, de despachos o de pasillos que llamábamos, cuando el Consejo de Administración se celebraba un poco en aquí te pillo, aquí te mato, podríamos decir. Y yo creo que ellos aprendieron muchísimo porque lo que hicieron fue escuchar mucho, aprender de gente mejor que ellos. Siempre buscaron formas de adelantarse, ¿no? De adelantarse a posibles problemas que pudiéramos tener. Este era uno. A raíz de que yo, que era la siguiente, iba entrando y después iban a entrar probablemente más primos, si quisieron adelantar a eso, propusieron encima de la mesa esta iniciativa como, oye, estamos de acuerdo en que esto puede ser algo... Decida alguien externo. Una vez estamos todos de acuerdo, oye, pues os planteamos estas empresas, estos asesores y, oye, si estáis de acuerdo, tiramos para adelante. Y dicen lo que tienen que cobrar, cuál es la disposición de cada uno, el puesto de trabajo que va a tener, dónde llegan los límites. Imagino que todo eso, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que aporta esta nueva generación, la vuestra, en cuanto a nueva cultura empresarial? Pues aporta incluso mucha... comunicación, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, departamento de comunicación, antes de mi entrada, yo me incorporo en la compañía en 2017 y no había departamento de comunicación. Entre otras cosas porque se pensaba que no se necesitaba, ¿no? Antes, pues bueno, venimos de unos tiempos en los que no era imprescindible comunicar todo lo que se hacía. Hoy es impensable pensar así. Entonces, en ese sentido, yo me incorporo y me puedo dedicar a lo mío en casa, entonces estoy feliz. Y el resto de mis primos lo mismo. O sea, al final, cada uno, si nos hubiéramos sentado en una mesa a ver qué estudiaba cada uno, no hubiera salido tan bien, la verdad, como nos ha salido. Porque hay 2 que son ingenieros, otra prima que está en el departamento de administración tesorería, otro primo mío que también se ha incorporado ahora, que está en financiación estructurada. Son unos cracks todos. Yo creo que lo que hemos hecho es saber aprovechar, ¿no? esa oportunidad que nos han dejado nuestros padres, saber querernos mucho, respetarnos enormemente, porque somos súper distintos todos, y saber escucharnos. Y la aportación, yo creo, también de separar lo emocional de lo profesional, ¿no? De lo empresarial, ¿no? Seguimos regalándonos muchos momentos juntos, que yo creo que eso también es importante. ¿Habéis vuelto a celebrar la Navidad Los juntos? primos. La celebramos los primos con la siguiente generación, los padres no. Yo creo que esta conversación que estamos teniendo sirva también de reflexión para todos ellos, ¿no? Y para dar importancia a lo que de verdad tiene importancia, ¿no? Ellos están felices, de que nosotros continuemos. Yo creo que están súper orgullosos en ese sentido de que nosotros hayamos seguido. Y ellos es que probablemente tengan también muchas conversaciones pendientes que seguramente no estén todavía preparados a tenerlas. Entonces también hay que respetar eso. Bueno, seguramente que reflexionarán. A fin de cuentas,
Hombre, la sangre a veces te lleva a disputas, pero también te lleva al encuentro, ¿no? Sí, O sea, sí, desde luego, desde luego. ¿Y cómo preparáis a lo que será la quinta generación de Enol para todo, ¿no? Porque vosotros tenéis vuestros hijos. Sí, En el pacto de socios que, digamos, hay sí. entre vosotros en este momento, ¿hay algo previsto para los pasos siguientes? Pues mira, lo que tenemos muy claro, Pedro, nosotros es que queremos ser felices y que vamos a respetar eso. Yo creo que es el objetivo principal que tenemos, que incluso roza la obsesión en ese sentido. Y vamos a respetar muchísimo que cada uno sea feliz en lo que decida hacer. Felices, por supuesto, de que sea en casa, ¿no? Pero que si no lo es, también lo seremos. A lo mejor eso también llama a que vayan viniendo. Pero, por ejemplo, vosotros sí que tenéis una especie de premisa clara de que los cónyuges no forman parte de la compañía, ¿no? Sí, es verdad. Es cierto que bueno, nosotros tenemos un protocolo... De forma indirecta, ¿no? Sí, sí, tenemos un protocolo familiar moral, digo moral porque no tiene validez legal, porque no está firmado por los accionistas, y uno de los puntos que tenemos es ese. A ver, si llega el caso y tenemos unos perfiles encima de la mesa y también hay un cuñado que esto, pues bueno, se podría llegar a valorar, pero a priori... lo sano que nos parece que no tengan cabida en ese momento. Al final el papel lo hacen más importante, que es aguantarnos en casa, a recibirnos con una sonrisa y hacer que volvamos al día siguiente con una sonrisa también a la oficina. ¿Crees que sois un ejemplo? Seguramente tú dirás que no, yo te diría que sí, ¿no? De cómo superar grandes conflictos, ¿no? Pues el conflicto familiar es lo peor que puede haber, ¿no? Es así, ¿no? Pero ¿cómo podríais, desde tu punto de vista, enseñar a las empresas familiares que nos están viendo a través de este podcast cómo superarlos, cómo hacerles frente, cómo analizarlo incluso antes de que se produzca? Porque pues estas son cosas que se van viendo venir, ¿no? Sí, No es algo todas que las empresas familiares antes o después, sí. Pues Pedro, yo te diría que ejemplo no somos, porque ser ejemplo es otra cosa. Nosotros al final hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Lo hemos sufrido, y yo creo que lo que sí podemos ser es una empresa o una familia, ¿no? que inspire de alguna manera a saber que siempre hay una solución, ¿no? Al final nosotros siempre pensamos que a nosotros no nos iba a pasar. La unidad que tenían los hermanos era algo tan fuerte, ¿no? La unidad hace la fuerza, nos han enseñado siempre, y han estado tan unidos que yo creo que jamás pensamos que a nosotros nos iba a pasar. Y las cosas pasan, y cuando pasan es cuando hay que estar preparado. Entonces, por eso, ya lo comentábamos también antes, que justo cuando las cosas van bien, las empresas familiares, con esos valores que tenemos además tan característicos, con esta casuística tan especial, ¿no? de las empresas familiares, eso es lo que nos tiene que hacer ordenar las cosas con ese cariño y esa generosidad que se tiene cuando te llevas bien, porque si tienes una diferencia, ahí sale el sol por Antequera y no hay tu tía, ¿no? Pero ordenar todo, ordenar un relevo generacional, ordenar unas entradas y otras, ordenar cómo se va a diversificar el negocio en caso de que se decida llevar una diversificación, ordenar una digitalización en las compañías, que ya vamos todos también un poco en ese sentido, ¿no? Profesionalizando cada paso. Todo tiene que estar ordenado. Y en cualquier caso también lo pienso a raíz de lo que estás diciendo, ¿no? También tener la humildad suficiente en un momento determinado como para, si no somos capaces de resolverlo en el ámbito empresarial familiar, pues llamar a alguien, una empresa externa, como habéis hecho, crear una dirección mancomunada, en fin, ser humildes como para saber que nosotros solos no tenemos la respuesta a todo, ¿no? Exacto. ¿Y eso lo han aprendido? Incluso los mayores. Yo diría que sí. Al final yo creo que justo son muy humildes y nunca dejan de aprender, y en ese sentido, aunque muchas veces parezca que lo saben todo, porque en el mundo empresarial han sido tan buenos que se la han jugado y casi siempre les ha salido bien, también nos hemos equivocado mucho, y esos aprendizajes también nos llevamos. Y por eso nosotros, yo creo que hasta somos más cautos muchas veces. Cuando Diego y Gonzalo traen algo al Consejo de Administración a la mesa, ya está muy mirado, ya está muy estudiado, pero los padres dicen sí a todo, o a casi todo, ¿no? Así nos hemos metido, por ejemplo, en un sector residual, era el mundo inmobiliario, que venía de... ¿Y qué es lo que hacéis en el mundo inmobiliario? Pues mira, ahora porque hemos hablado mucho de la energía, pero le estamos dando una vuelta, porque lo que estamos haciendo son co-livings. Tenemos en Canarias, tenemos ahora, por ejemplo, en el casco antiguo de Tudela, que es de donde somos, que además nos gusta mucho
mantener nuestra sede principal en Tudela porque, bueno, como empresa familiar tenemos mucho arraigo al territorio y en ese sentido Tudela para nosotros es casa y nos apetece seguir creciendo en Tudela, ¿no? Y entonces un hándicap que tenemos es muchas veces las contrataciones de perfiles cualificados que vengan a Tudela. Entonces, pues un poco subsanando la problemática que hay de viviendas, ¿no? En una ciudad como Tudela, pues estamos reformando una manzana del casco antiguo y haciendo ahí un co-living para que la gente se venga con nosotros y bueno, y comparta allí y sea feliz, ¿no? Es curioso porque estamos justamente en un centro, en un edificio de co-living, este centro de Catégora en Vitoria, de donde estamos hablando. Precisamente, mira, Catégora, que es el patrocinador, como hemos dicho antes, de estos podcasts, quiere lanzaros una pregunta a cada uno de los intervinientes, en este caso a ti, y es, ¿cuál es el legado que deja Enol para el futuro de las empresas? Y ella a sí misma como planteamiento de futuro. ¿Cuál es vuestro legado? Pues nuestro legado te diría que sería continuar con esos valores que tenemos las empresas familiares, seguir apostando por los sitios a donde vamos, por seguir dejando pozo allá donde vamos, no solo a nivel económico, ¿no? O a nivel financiero, sino a nivel social. Trabajar muy bien esa ESG de la sostenibilidad allá donde vamos. La gobernanza también es algo que nosotros hemos tenido que trabajar mucho a raíz de la crisis que hemos tenido en la compañía y continuar en esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? En las empresas, seguir siendo flexibles, tener muy claro el arraigo al territorio. Nosotros no podemos olvidarnos de dónde venimos y todo eso transmitirlo allá donde vamos. Un legado puede ser también un consejo, una experiencia, ¿no? Algo que fuera motivador, ¿no? También se puede dejar desde Enol. Sí, sí, total. Pues mira, en ese sentido sí que diría que bueno, con el ejemplo que puedo tener yo de lo que puede ser emprender en familia, yo diría que hay que aprender a discutir un poco, que también hay que hacerlo, ceder mucho y sentir mucho orgullo de lo que se logra juntos. Eso yo creo que... Claro, si alguien que nos esté viendo, que es empresario, está en trance de formar una empresa, que tenga interés de hacer algo, de aportar una iniciativa, y le preguntara a Natalia de Enol, dime qué tengo que hacer para montar la empresa, para no cometeremos errores, porque siempre el error es la base del triunfo, seguramente, ¿no? Cometeremos errores, pero ¿qué debemos hacer para no cometer ese error que puede llevar a la compañía al traste? ¿Qué podemos hacer para que detrás de un error o de sucesivos errores podamos decir, bueno, hemos hecho algo, ¿no? Esta compañía tiene éxito. Sí. ¿Cuál es el consejo que tú le darías? Pues lo primero que le diría es que crea en él o ella, en su familia, que se unan, que no vayan solos, que se rodeen de gente mejor y que piensen que al final la empresa es una maratón, no es un sprint. Natalia, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Un placer saber de vuestras experiencias, porque sí creo absolutamente que los éxitos no se fundamentan sobre las buenas noticias, sino sobre las malas experiencias. Y salida siempre hay. Yo en ese sentido sí que me gustaría dejarle claro, ¿no?, a las empresas familiares que aunque tengamos crisis, sobre todo esa emocional, que es la que es dura de sacar adelante, ¿no? y de sanar de alguna manera en ese sentimiento, que de todo se sale, que siempre hay alternativa y que con mucha generosidad y paciencia y cariño se puede buscar la manera. Por cierto, tu padre ha escrito un libro, ¿no? Sí. Sí. Que es un libro sobre su experiencia vital. Eso es. ¿Qué destacarías así como titular para cerrar? Pues mira, el libro se llama La firmeza de la flexibilidad y yo creo que precisamente eso es la empresa familiar, ¿no? El ser firme, el mantenerte firme en la flexibilidad que requiere la empresa familiar. Pues lo dicho, Natalia, un placer, todo el éxito del mundo y que la relación personal nunca se vea comprometida, para que no se vea comprometida tampoco la relación dentro de la empresa. Muchas gracias, Pedro. Gracias. A ti. Hasta luego. De la conversación con Natalia nos quedan algunas enseñanzas. Una empresa familiar es una maratón y no un sprint, y el grupo Enol lo sabe bien. La diversificación está en su ADN.
una fuerza que impulsa el crecimiento del grupo, pero que también puede ponerlo todo en riesgo si no hay decisiones acertadas. Por eso la gobernanza es clave, porque sin estabilidad familiar, ninguna estabilidad empresarial es suficiente. En Enol dieron un paso valiente, una transición abrupta. La generación anterior cedió espacio y los primos asumieron el relevo de forma conjunta, recuperando la atracción y la unidad. Saber discutir, saber ceder, escuchar, respetarse y sentirse orgullosos de lo conseguido juntos. No mirar al otro, y mirar, eso sí, el conjunto. Y orden, orden y orden. Con asesores externos, con reglas claras y con un compromiso firme, hoy celebran algo más que resultados. Una nueva generación, una familia que ha sabido superar sus diferencias.